Este es el primer de un par de vídeos que vamos a ver sobre un aspecto avanzado de los lenguajes de programación modernos, como es la OOP, que en inglés significa Object Oriented Programming. Traducido significaría programación orientada a objetos. Bien, antes de profundizar vamos a ver lo que serían los paradigmas de la programación, o lo que son los modelos, se puede entender como modelos de programación que ha habido a lo largo de la historia. Bueno, en primer lugar podríamos hablar de la programación lineal. Eso ocurría hace ya algunos años en lenguajes de programación en los cuales pues escribía las instrucciones una detrás de otra prácticamente, con poca variación, con a lo mejor alguna pequeña profundización en cuanto a cambio de orden, pero en estos lenguajes, como ejemplo podríamos entender el BASIC, pues las instrucciones pues había que ponerlas prácticamente en una lista bastante larga para construir lo que serían las acciones de nuestro programa. Bien, después de eso aparecieron ya lo que serían los lenguajes de programación estructurada. La parte negativa que tenían los programas del primer modelo de programación lineal era que se complicaban mucho y se hacían difíciles de entender, sobre todo cuando había que modificarlos. Entonces, con la programación estructurada, en la cual pues se obtiene un programa principal y luego hay distintos módulos llamados funciones que se pueden acceder en distintas partes del programa, pues facilita bastante lo que es el desarrollo de estos programas. Entonces, en estos lenguajes pues podemos encontrar el Pascal, el C. Posteriormente, ya desde hace relativamente pocos años, apareció lo que se llama la programación OOP, programación orientada a objetos. Básicamente, aunque ahora profundizaremos un poco, pues existen unos módulos llamados objetos que se relacionan con el programa principal en sí. Sería algo parecido a las funciones, pero constituye lo que significa un escalón más en el avance hacia una programación bien estructurada. Muy bien, pues hecha esa pequeña salvedad, ahora la pregunta sería, ¿qué es un objeto? Bueno, pues básicamente un objeto sería un módulo como el que vemos aquí, que contiene por un lado datos, pero también contiene código. A diferencia de una función, estos datos y este código, pues en general los podemos considerar como cerrados dentro de este objeto, que formaría una unidad independiente del resto del programa. Pues conviven esos dos elementos, datos y código, pero esos datos y códigos se pueden obtener desde el exterior, total o parcialmente, en forma de datos o en forma de acciones, para poder usarse dentro de lo que sería el programa principal. ¿Cómo funcionaría esto? Bueno, pues tendríamos en principio varios objetos, ya dependiendo de la complejidad del programa, iguales o no iguales, pero sí todos con una estructura similar, y ahora nuestro programa pues iría acudiendo hacia estos objetos, pidiéndoles datos, pidiéndoles acciones y obteniendo una respuesta. Bien, de esta forma el programa y lo que es nuestra programación tiene una serie de ventajas, como serían, por un lado, la simplicidad del diseño. Bueno, cuando un programa es pequeño, en realidad hacer un diseño en cuanto a objetos igual no merece la pena. Pero cuando el programa es muy complicado, estamos hablando de programas que pueden llevar cientos de miles o incluso millones de líneas de código, la complejidad es tal que si no se simplifica, se puede redundar en un diseño muy largo, muy complicado. Entonces los objetos vienen a simplificar esta parte del diseño. ¿Por qué? Porque se aíslan esas partes del código, esas funcionalidades que se pueden hacer independientes y se pueden desarrollar por separado, incluso distintas personas. Otra ventaja es que se puede reutilizar el código. Una vez que tenemos objetos que contienen datos y funcionalidad independientes del programa, los podremos utilizar en principio en programas diferentes que no tengan nada que ver una cosa con la otra. Imaginemos, por ejemplo, un objeto que represente pues una impresora. Pues esa impresora, con sus datos y con su funcionalidad, como sería por ejemplo imprimir páginas, lo podemos usar en multitud de programas distintos y no necesariamente tenemos que volver a programar esa parte de la impresora en cada programa. Bien, y por último también encontramos la facilidad de modificaciones y arreglos. Viene muy relacionado con el punto anterior.
Es decir, cuando un programa hay que modificarlo, añadirle modificaciones, añadirle a lo mejor arreglar fallos, pues cuando ese programa es muy grande y está dividido en objetos, en esos módulos independientes, es mucho más fácil aislar esas modificaciones, esos arreglos, y hacerlas mucho más rápidamente. Bueno, para profundizar un poco en el estudio de los objetos y las clases, vamos a verlo con un ejemplo. Bueno, aquí tenemos lo que sería la definición de una clase. ¿Cómo se puede definir una clase? Empieza por la palabra clave class y luego hay que darle el nombre. Y luego, entre paréntesis, opcionalmente, se pueden definir otras clases de las cuales esta puede provenir. Esto no es obligatorio y es una característica especial de la programación objeto que se llamaría herencia. Y luego terminamos con los 2 puntos. A continuación, como es habitual en Python, se define el resto de la definición de la clase con la indentación, o sea que hay que escribir pues con una cierta cantidad de espacios hacia la derecha. Esta parte también sería opcional, se pueden definir los datos internos. Bien, estos datos, concretamente en las clases, se llamarían atributos, o en inglés attributes. Se pueden definir cuantos queramos y darles el valor que se quiera. Luego después se definirían las funciones internas, la parte del código, que empezaría con la palabra clave def. Este primero que vemos aquí es una función muy particular, es una función especial que se llama dentro de las funciones del grupo de las funciones mágicas. Mágicas es una definición un poco peculiar, pero tienen un significado especial. Concretamente este que se llama con ese doble subrayado inicial y final init es la función de construcción del objeto. Es una función que se ejecutaría cada vez que nosotros vayamos a crear un objeto. Tampoco es obligatorio definirlo, simplemente está ahí como posibilidad de definición de la clase. Luego entre paréntesis aparecerían los parámetros y el primero de ellos, este que pone aquí self, es un parámetro particular. Esto es obligatorio en la definición de todos las funciones en las clases. Este self quiere decir que es el propio objeto, viene de la palabra inglesa self, que significa pues uno mismo, y se le pasa como parámetro por defecto a todas las funciones de la definición de la clase. Luego posteriormente, como veremos en el ejemplo de uso, este parámetro no se usa desde fuera de la clase o del objeto, pero internamente tiene que hacer referencia a que se va a usar un parámetro interno a la clase que estamos definiendo. Después del self, como hemos dicho, otra serie de parámetros con los 2 puntos y luego las instrucciones del código que queramos hacer en esa función. Por cierto, que estas funciones también, al igual que los datos se llaman atributos, pues tienen un nombre especial que es el de métodos. Las funciones dentro de los objetos se llaman métodos. Bien, y después de definir ese método especial init, el constructor, pues se pueden definir otros. Podemos definir cuantos queramos. Bien, una vez definida la clase, continuaríamos con o más clases o el resto del programa. ¿Cómo se usa la clase que acabamos de definir? Pues ahí tenemos la forma de hacerlo. Por un lado tendríamos que crear un objeto de esta clase, lo llamamos por ejemplo objeto, igual a la clase que hemos creado arriba con el nombre, y luego posiblemente las otras clases de las cuales va a heredar este objeto. Y luego para usarlo propiamente pues tenemos que usar el carácter especial punto. Entonces definimos a nuestro objeto punto atributo 1, por ejemplo, y le damos otro valor. Y para usar los métodos pues tendríamos que usar objeto.método y entre paréntesis los parámetros que usa. Y ahí acudiríamos al código interno de la clase. Bien, ¿por qué se usa este punto? Bueno, todos los datos que hay dentro de una clase forman lo que se llama en inglés namespace. Namespace o directamente traducidos espacio de nombres, espacio de datos, mejor dicho, constituiría un diccionario, como hemos visto en otro vídeo. Es un tipo de dato especial que contendría todos los datos en la forma de este diccionario de nuestro objeto. Cada objeto tiene un espacio de nombres, espacio de datos distinto, y la forma de referirse a él para que no haya equivocación con los de otro objeto es precisamente de esta forma, con el nombre del objeto, punto, y luego ya el dato o el método
al que hacemos referencia. Bien, para ver el ejemplo tenemos aquí ya abierto el entorno del Python y por un lado el de la ventana de la izquierda con el panel de ejecución y la ventana de la derecha con nuestro fichero. Hemos creado un pequeño ejemplo que lo vamos a comentar aquí. Definiríamos al principio del todo la clase animal, y en la cual pues solo vamos a usar dos datos internos: corazón, que le damos el valor 1, y ojo, que le damos el valor 2. Para demostrar esa propiedad que hemos dicho antes de herencia, pues vamos a crear una clase nueva que vamos a llamar perro, y ahí entre paréntesis aparece como que perro depende de animal, con lo cual esta clase perro va a heredar todos los datos que tiene animal. Con lo cual no tenemos que volver a repetir que el perro tiene de corazón 1 y de ojos 2, ya viene asumido por esta característica de herencia. Dentro de esta clase pues añadimos que tiene otro dato más, que son patas igual a 4, y definimos, como hemos dicho en la definición antes, pues definimos esa función constructor, ese método constructor init, que le vamos a dar un nombre. Internamente, pues de la misma forma que usamos la característica self para referirnos a los datos internos, pues tenemos que poner self.nombre igual a nombre. Siempre que pongamos un uso interno de datos o de métodos en las clases, tenemos que usar la palabra clave self. Y luego definimos también un método que sería ladrar, y que lo que va a hacer es escribir en la pantalla, pues eso, guau guau. De la misma manera definimos a continuación otra clase que vamos a llamar gato, que también depende de animal. Le añadimos, como en la de arriba, patas igual a 4, y el método constructor, y en este caso otro método propio que sería maullar. Y para diferenciarlo, para que veamos también la diferencia de ese uso, pues definimos una clase que se llamaría mosca, que también depende de animal, pero en este caso vamos a cambiar el dato interno, que es de patas igual a 6, y en el constructor pues vamos a cambiar, en este caso por ser un dato interno, self.ojos igual a 6. Inicialmente lo teníamos definido a 2, pero para el caso de esta mosca pues lo definimos a 6, y otro método también propio que sería el de zumbar. Y luego ahí vemos otras sentencias, que ya sería el programa principal, en el cual vamos a crear un objeto que se llama mi perro, que vamos a llamar Toby, y vamos a hacer que ladre, y mi gato, que vamos a llamar Botas, y vamos a hacer que maulle, y mi mosca, que en este caso no se le asigna nombre, y vamos a hacer que zumbe. Si le damos a ejecutar, pues lo vamos a ver ahí a la izquierda como efectivamente hemos creado esos tres objetos, y el perro ha ladrado, guau guau, el gato ha maullado, miau miau, y la mosca ha zumbado, bzz. Como tenemos cargado esas clases y esos objetos en nuestro entorno, pues podemos probar a ver qué pasa con los datos internos. Por ejemplo, si ponemos mi perro punto patas, pues nos pone que efectivamente son 4. Si pongo mi mosca punto patas, pues que son 6. Si yo vuelvo a hacer que el perro ladre, ponemos mi perro punto ladrar, y me va a hacer guau guau. Si pretendo que mi perro pues maulle, pues me va a dar un error, claro, porque como dice ahí, perro no tiene el atributo que llama aquí, aunque es un método, maullar, porque es propio del objeto mi perro, no del objeto gato, pero no del objeto perro, con lo cual pues ha dado ese error. Muy bien, con esto hemos dado un pequeño repaso con este ejemplo a lo que serían las clases, cómo se definen las clases con todas sus sintaxis y sus parafernalias, y un pequeñito ejemplo de creación de clases y de uso de objetos. En el siguiente vídeo pues profundizaremos un poco más sobre el uso de objetos dentro de la programación en Python.